Saludos a todos y a todas. El día de hoy continuamos con la hora de Lorenz sobre la agresión, el pretendido mal. Si aún no lo has visto, te invito a que lo hagas dejándote el link en la descripción. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y suscríbete al canal. El día de hoy, un esbozo a la humildad. La humildad es la manera en cómo nos entendemos tal cual somos. En el video anterior analizamos el comportamiento de los animales, el papel de los instintos y de la ira en su supervivencia. Ahora resta hablar sobre el ser humano. Para Lorenz, el ser humano enfrenta un problema al asumir su verdadera naturaleza. Él retoma el oráculo de Delfos. Para la cultura griega, en la antigüedad, el oráculo de Delfos era el ombligo del mundo, un templo en la cima de una colina en la cual se especulaba que una sacerdotisa hablaba con el dios Apolo. Lo interesante para nosotros del oráculo no es si efectivamente la historia es real o no, sino lo que decía la entrada de dicho lugar. La frase, conócete a ti mismo. Para Lorenz, en principio tendríamos que preguntarnos qué somos y conocernos a nosotros mismos. El ser humano, para Lorenz, enfrenta tres problemas en este asunto. El primero de ellos es aceptar que venimos de una evolución histórica que se remota a un ancestro común, el cual compartimos con los monos. Los chimpancés, bonobos y orangutanes, así como los gorilas, son genéticamente idénticos a nosotros. En el Museo de Antropología de Historia de la Ciudad de México hay una sección dedicada al proceso de la evolución, la cual se denomina el origen de la antropología. La primera vez que fui me surgió una pregunta en el museo, y es ¿en qué momento dejamos de ser simios para volvernos hombres? ¿O en qué momento los simios se volvieron hombres? La pregunta entre la animalidad y el paso a la humanidad. Para Lorenz, la respuesta es que nunca. Nunca dejamos realmente de ser animales, y eso es el principio que llevamos hasta nuestros días. La teoría de la evolución en el ámbito académico es aceptada casi plenamente. En cambio, en el ámbito cultural existe una resistencia enorme hacia las tesis de la evolución. La idea de que el ser humano es un animal y que comparte ancestros con los simios resulta bastante escandalosa para el pensamiento más conservador en nuestros días. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de nada. 1. La Biblia fue escrita por nuestro Señor. El otro, el origen de las especies, fue escrito por un borracho cobarde llamado Charles Darwin. Es una calumnia. Darwin fue una de las mentes más grandes del mundo. ¿Y por qué se besuquea con Satanás? El problema de estas tesis, Lorenz lo encuentra en el animal mismo. Nos resulta aberrante pensar que somos un simio. Nos resulta aberrante la idea de que los changos son exactamente idénticos a nosotros. Sobre este punto volveré más tarde. El segundo problema que encuentra Lorenz, por el cual no nos podemos conocer a nosotros mismos, es la aversión de sostener que nuestro comportamiento está regulado por leyes naturales. El filósofo Thomas Hobbes afirmaba que el ser humano es un imperio dentro de otro imperio. Y a pesar de las leyes que regulan el mundo natural, como la física, como la química y como la matemática, el ser humano es un ser ético, capaz de elevarse de esas leyes y crear su propio pensamiento. Especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Las leyes de la física, de la química y de la biología explican el comportamiento de los cuerpos, desde los cuerpos inertes hasta los seres vivos. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, parece que nos resistimos a pensar que toda nuestra vida se puede explicar en términos de cuerpos, y que más bien tenemos una especie de moralidad interna que nos permite actuar de forma diferente, un libre albedrío. Sócrates se da cuenta de que la realidad del mundo contiene no solo esas potencias, digamos, determinadas, ¿no? Ese obrar de la naturaleza, ese obrar implacable y ciego que es la naturaleza, sino que está la realidad humana que es el reino de la libertad, donde existe la moral, donde existe lo bueno y lo malo. Para Lorenz, nuestro comportamiento se explica en los mismos términos que se explica el comportamiento de los animales, de manera que no tenemos nada que nos distinga de ellos. Esto se puede entrever en un simple ejemplo.
Si una persona está enferma, tiende a ir al médico y confía en que esta persona, en la medida que comprende las leyes científicas sobre su cuerpo, podrá sanarla. Sin embargo, no sucede lo mismo con la moral. En la moral tendemos a pensar que cada individuo tiene una idea particular, una forma de pensar particular y que no se explica desde fenómenos físicos. Para Lorenz es todo lo contrario. El tercer y último punto es una cuestión cultural más, y es la herencia del pensamiento filosófico idealista. Con el idealismo nos referimos a la filosofía que empieza en Platón y pasa por el cristianismo hasta nuestros días. Pero en concreto Lorenz se refiere al filósofo alemán Immanuel Kant. En su frase más famosa, que también en su epitafio, Kant afirma: hay dos cosas en la sensibilidad que calman mi entendimiento: el cielo estrellado frente a mí y la ley moral en mí. Con esto, el filósofo alemán nos deja entrever cuáles son sus intereses: la ciencia, el cielo estrellado y la ley moral, la ética. El problema como tal se encuentra en pensar que lo moral y lo científico están separados y que son dos temas diametralmente diferentes. Para Lorenz son uno y la misma cosa. Para entender la crítica de Lorenz, antes habría que plantearnos el propio pensamiento de Immanuel Kant. Kant dedicó gran parte de su obra a analizar la facultad de la razón, el pensamiento racional. Entre sus obras destacan la crítica de la razón pura, en la cual analiza los límites teóricos de la razón, pero también se encuentra la crítica de la razón práctica, en los cuales analiza la posibilidad de crear preceptos éticos universales y válidos para todos los sujetos racionales. ¿Es esto posible? El eje central del sistema kantiano es el concepto de libertad. Para Kant, la libertad está estrechamente relacionada con la razón. La razón nos permite actuar independientemente de nuestros deseos y seguir aquellos preceptos mayores que no afecten a terceros. Supongamos que tengo hambre. Lo correcto sería que comiera. Pero ¿qué pasa si tengo hambre y no tengo dinero? En ese sentido, tendría que robar. Para Kant, en la medida que podemos resistir nuestro deseo y robar, probamos que somos libres. La filosofía de Kant no es una filosofía de la libertad, sino una filosofía que prueba la dignidad para ser libre. Bastante complejo. Ahora bien, para Kant el deseo y la razón son dos facultades separadas. Y somos racionales en la medida que podemos elevarnos de este deseo, y en ese sentido somos sujetos éticos. La naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo todo aquello que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal, y que no participe de otra felicidad o perfección de la que él mismo, libre del instinto, se haya preocupado por medio de la propia razón. Para Kant, en la medida que superamos los instintos y los deseos por vía de la razón, es que somos sujetos éticos, capaces de actuar con una moral responsable y universal. Ahí encuentra Kant su gran juicio, el imperativo categórico, obra de tal manera que tu actuar sirva de base y ley para una legislación universal. Esto consiste en que en mis acciones yo actúe de manera que piense que todo sujeto racional actuará de la misma forma. Por ejemplo, si estoy manejando de noche, lo mejor es no pasarme el alto en rojo, pues estoy considerando que todo sujeto en las mismas condiciones debe hacer lo mismo. La filosofía de Kant es una ética increíble, interesante y muy estricta, pero la pregunta que nos salta es: ¿realmente podemos vivir así? La idea de que realmente podemos actuar siguiendo a la razón y a una moral responsable, tal como Kant lo plantea. Konrad Lorenz pone en tela de juicio si realmente es posible para el ser humano vivir de esa forma. Cuestión que es evidente. Somos motivados por la razón y por la responsabilidad todo el tiempo. Basta con abrir un libro de historia para darse cuenta que la historia de la humanidad es una serie de acontecimientos que se resolvieron de forma pacífica, de forma razonable, y que cada nación se hizo responsable de sus actos. O más fácil aún, es fácil entrever cómo en pleno siglo XXI vivimos en la época de la tolerancia, de la responsabilidad, de la racionalidad y de la comprensión. Honestamente, es una cuestión bastante compleja. Basta con subirse del metro de la Ciudad de México en hora pico para cuestionarte la racionalidad humana y analizar si realmente somos motivados por ciertos instintos de supervivencia o no. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que estás en el bosque caminando y por curiosidad encuentras a un niño que se está ahogando en un lago. La pregunta es:
¿qué harías tú? Kant diría, ¿qué debes hacer? La respuesta de Kant es que en la medida de que somos racionales y el niño es racional, siguiendo el imperativo categórico y la libertad, yo debo arrojarme a salvar al niño. Supongamos que no sabes nada. ¿Te arrojarías? Si la respuesta es que no, no podremos juzgarte como un cobarde. Finalmente, solo quieres sobrevivir. ¿Qué tendría de malo buscar nuestra propia supervivencia? Ahora, ¿qué sucede si la respuesta es afirmativa? Y tú estás dispuesto a arrojarte a salvar al niño. La pregunta que se haría Lorenz no es si te arrojarías o no, sino ¿qué te motiva a arrojarte? Entre las motivaciones tenemos A, una moral universal, racional y responsable como Kant lo plantea. O tenemos B, instintos y sentimientos que te potenciaron a lanzar. Supongamos que ves en el niño una figura familiar, tu hermano, tu hijo, tu sobrino, y pensarás, ese niño podría ser alguien cercano a mí. En ese sentido, lo que te motivaría no es la razón universal como Kant lo plantea, pues este es independiente de si el niño tiene relación contigo o no, sino es un sentimiento de empatía que tienes a partir de tu naturaleza social. Si vieron el video anterior, preguntaba cuál es la naturaleza del ser humano, si somos malos o buenos por naturaleza. Para Lorenz, la naturaleza del ser humano no es ser social, al menos no en el sentido político, pero sí en el sentido familiar. ¿Qué pensaría si un observador externo nos observara? Algo así como un extraterrestre. ¿Pensaría que somos seres racionales dotados de una moral responsable? ¿O pensaría más bien que somos una especie de animal que vive en manadas que denominamos familia? Entre nuestras manadas tenemos códigos morales muy estrictos y quizás los más importantes, pero fuera de ellos la moral se difumina. ¿Realmente estarías dispuesto a tratar a todos los seres humanos como un fin en sí mismo, como Kant lo plantea? ¿O es más bien un sentimiento de empatía que se genera a partir de tus instintos? Sobre esto, Lorenz afirma, si el hombre fuera un ser puramente racional y no tuviera su herencia animal de instintos, sin duda no sería un ángel, sino todo lo contrario. Para Lorenz, los instintos no solamente están pensados para nuestra supervivencia, sino para la supervivencia de nuestra especie. Si no sintiéramos el miedo, la culpa o la empatía por realizar acciones que consideramos morales, no las haríamos. Generalmente tendemos a pensar que todo lo bueno es necesariamente racional y que todo el uso de la razón es necesariamente bueno. La gente que roba, que mata, que extorsiona, que es tramposa y engaña a las personas, ciertamente es muy inteligente. Ciertamente usa la razón y ciertamente está siendo racional en algún modo. ¿Qué implica esto? Implica que si fuéramos únicamente racionales y no tuviéramos los instintos que nos inhiben, pero también que nos potencian, simplemente no podríamos vivir en comunidad. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el tema, si son los instintos y los deseos, o como el filósofo lo llama, las pasiones, lo que te permite actuar, o si es realmente la razón como lo que plantea acá. En el siguiente video analizaré el entusiasmo, la ira y la comunidad. Y en el último de este curso analizaré la esperanza, el cambio climático y el ser humano en nuestros días. Yo soy Guillermo, gracias por ver este video y nos vemos la semana que viene. Adiós.